¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy en nuestra mesa de análisis contamos con la presencia de Néstor Rosanía. Él es especialista en conflicto armado colombiano. Doctor, le saludamos, ¿cómo está? Un saludo para ti y para todos los televidentes. El día de hoy queremos poner sobre nuestra mesa de análisis un primer tema, tiene que ver con esta compra de misiles que habría anunciado Nicolás Maduro hace 2 días y además decía que de alguna manera escuchaba las sugerencias, las críticas que había hecho el presidente colombiano Iván Duque al poner precisamente esa denuncia de que supuestamente Nicolás Maduro estaría comprándole armas a Irán. Pues bien, ya Irán se pronuncia y dice, no, nosotros no le estamos vendiendo ningún tipo de misiles a Venezuela. ¿Qué quiere decir entonces? ¿En qué se traduce para la opinión internacional? ¿Es falsa esta compra de armamento? Porque Irán se ha mostrado apoyo a Venezuela, mandando la cantidad de buques que envió y con otro tipo de alianzas políticas. Pero ¿se tratará entonces de una cortina de humo? Bueno, hay que darle como un contexto político. Venezuela pertenece, igual que Irán, a algo que se llama el bloque contrahegemónico. Son 5 países que tienen a su vez países satélites que están en contra de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son esos países? Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Los países satélites de Venezuela son los países que están dentro del ALBA, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe. Entonces, Venezuela hace parte del bloque contrahegemónico y lo que lo fortalece es que tiene una serie de tratados, unos militares, otros comerciales y otros políticos con esos 5 grandes países. Entonces, en ese intercambio comercial y militar, así pudo adquirir todo el armamento ruso que le compró a Vladimir Putin desde el 2008, que se ha derivado en tanques de guerra, fragatas, corbetas, armamento pesado, pero armamento también ligero como fusiles AK-104. Entonces, en esa misma línea ha empezado a hacer una serie de negocios con Irán. Dentro de esos negocios con Irán está el tema del crudo, del petróleo, y hay otros temas también comerciales que se han movido desde el año 2008 en adelante. Entonces, aquí nos queda la duda, ¿finalmente compraron o no compraron ese equipo militar? Yo creo que la duda siempre es buena tenerla. ¿En qué sentido? Las potencias nunca van a contar y van a revelar todos sus secretos y poner todas las cartas sobre la mesa. Esa es parte de su estrategia. Puede ser que Venezuela, y más bien el régimen de Maduro, esté, como se dice popularmente, cañando como es en el póker, pero también puede ser que a Irán no le interesa escalar las tensiones con los Estados Unidos, porque esto no es una tensión pensando en Colombia, sino un tema de armamento militar de gran calado, como podría ser el tema de baterías antiaéreas, ya es un tema que involucraría a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que no podríamos tampoco descartar de plano que sí haya un pacto militar y que estén trayendo armamento iraní hacia América Latina. Ahora, fíjese que Maduro siempre está como preparándose, ¿no? Y estamos en un momento importante preelectoral en Venezuela porque se han anunciado unas elecciones para el 6 de diciembre. ¿Será esto una estrategia también como parte de la dotación que normalmente Maduro quiere? Estados Unidos ha dicho que no apoya este proceso electoral y se están moviendo muchos hilos a la vez. El presidente interino Juan Guaidó está de alguna manera formando un pacto unitario, creando una alianza de partidos, de personajes para evitar precisamente esas elecciones. Esta compra de armamento es una nueva dotación de Maduro para estar preparado por algún tema posible por parte de Estados Unidos. Bueno, la estrategia militar de Venezuela ha sido, en caso de una guerra interna, sobre todo tienes a los colectivos chavistas, ese es el fuerte, y el armamento que estamos hablando no pertenecería a esa línea, digamos, de guerra irregular o asimétrica. Y a nivel internacional tendría 2 líneas. Con Colombia, que es su antagonista directo, sí tendría un tema de armamento regular, donde Venezuela supera ampliamente el armamento colombiano, pero en una guerra internacional, pensando en Estados Unidos, sabe que en la guerra regular o tradicional perdería muy rápido con Estados Unidos, pero ahí nuevamente su baluarte más importante son los colectivos chavistas, porque son esas guerras de cuarta o quinta generación que los Estados Unidos buscan evitar en cualquier momento. No quieren que Venezuela se les vuelva un Afganistán o un Irak, porque saben que desde ahí quedan empantanados en una guerra y no pueden salir. Entonces, yo creo que hace más parte de la estrategia de disuasión del lado del régimen de Maduro, pero también viendo que estamos en año electoral en los Estados Unidos, en una situación de pandemia mundial,
La situación dentro de los Estados Unidos es muy difícil, muy complicada para Trump en este momento. Entonces son muchas variables. Y una variable que también es importante es cuál. Si sumamos el crudo que tiene Venezuela más el crudo que tiene Irán, tenemos el 50% del crudo internacional. ¿A quién le interesa tener ese más del 50% aliado? A Vladimir Putin y a los rusos. Entonces Rusia también tiene un papel importante porque está jugando debajo de la mesa con todo este tablero de ajedrez geopolítico que estamos hablando. Y usted ha puesto sobre esta mesa de análisis el día de hoy un tema importante y son los colectivos armados que de alguna manera respaldan, son el brazo ejecutor de las políticas violentas que a veces Nicolás Maduro tiene que sacar a la calle, pero se encuentran dominando una zona importante de la frontera colombo-venezolana, hacen vida allí, a veces impiden, rechazan que los venezolanos puedan regresar en este proceso de pandemia. Lo que han vivido ha sido muy duro y muchos de ellos han tenido que volver a su país, pero entonces se encuentran con unos colectivos, con unos miembros del ELN, con miembros de la guerrilla que están ahí haciendo vida en territorios fronterizos sin que se puedan controlar. ¿Cómo avanza esa situación en la frontera, doctor? Bueno, la seguridad de la frontera con Venezuela es una de las seguridades más complicadas que tiene Colombia. ¿Por qué? Porque según datos del Departamento de Estado, el 70% de la cocaína que produce Colombia, que es el primer productor a nivel mundial, sale por la costa pacífica nariñense y caucana, por ese Pacífico. Pero el otro 30% se estima que puede estar saliendo en la frontera con Venezuela, sobre todo en la parte alta de la frontera, o la parte media de la frontera, perdón, en lo que es la zona del Catatumbo, que es el norte de Santander. Entonces, en este punto lo que vamos a tener es muchos grupos armados del lado colombiano. Ejemplo, ahí está el ELN, disidencias de las FARC, disidencias de los paramilitares que se llama el Clan del Golfo, disidencias de los Rastrojos, que era el antiguo ejército privado de Wilber Varela Jabón, del cartel del norte del Valle. Y vamos a tener dos grupos grandes venezolanos, la línea y la frontera. O sea, tenemos 6 grupos armados disputándose el control de esa frontera. Sumado a esos 6, tenemos que sumarle la corrupción de la Guardia Nacional Venezolana, que es altísima, 7, y tenemos que sumarle los colectivos que también generan presión y tienen control territorial en la zona. O sea, 8 grupos armados disputándose los corredores y los pasos fronterizos, y eso hace que esa frontera sea denominada la frontera caliente, porque es una frontera incendiada completamente, donde se van a pelear 5 negocios muy grandes, que no solo es el narcotráfico, pues se pelean: 1, el narcotráfico, que es el más grande; 2, la minería ilegal; 3, el tráfico ilegal de combustible; 4, el paso de los migrantes, que era lo que hablábamos; y 5, el contrabando. Entonces hay un portafolio de economías ilegales que es lo que se entran a disputar en ese territorio. Nadie le puede poner control a esto, doctor. No hay forma de alguna manera de intervenir la policía colombiana. Pues obviamente sabemos que la venezolana no, porque está metida la mafia de la Guardia Nacional en estos 5 grandes negocios que usted menciona, ¿no? No, digamos, históricamente ha sido una frontera descuidada por los dos países. Digamos, antes de que existiera el chavismo, antes que existiera todos estos problemas, ya esa frontera era una frontera caliente, entregada al contrabando históricamente. Pero a partir de que se han ido creciendo los problemas, que la guerra en Colombia se descentralizó, que hemos tenido toda esta mutación de conflicto, pues cada vez es peor, porque cada vez son más grupos y ya no responden a un mando único, unificado, jerárquico, como eran unas FARC o eran unos paramilitares, sino que ahora son pequeños grupos que cada uno actúa de forma independiente y ejerce violencia de forma independiente. ¿Qué nos preocupa ahí? Esa violencia donde el ELN y en esa guerra con la línea de la frontera, donde también juega el EPL, que son la disidencia del EPL, que se llama el Frente Libardo Moratoro Los Pelusos, se metieron todos en una guerra y ya hemos visto decapitados que han tirado sus cabezas frente al batallón de la Guardia Venezolana en Ureña. Entonces hemos visto que esa violencia ya está irrigada de los dos lados de la frontera. Eso uno. Y segundo, un ELN que históricamente utilizaba a Venezuela como una retaguardia estratégica, pero hoy lo que tenemos es un ELN que ya está metido en Venezuela y que ya está mirando hacia adentro de Venezuela. Entonces el conflicto cada vez ha sido peor y ha cambiado en estos años. Y si a esto le sumamos, doctor, muchas personas piensan, ya para terminar, quisiera su opinión en torno a que
muchos ciudadanos venezolanos están apostando a una pequeña esperanza abierta en la privativa de libertad que pesa sobre el empresario barranquillero Alex Saab. Entonces, piensan que el estar preso y llegar a los Estados Unidos, sentarse al frente de los agentes federales, pudiera significar la caída de Nicolás Maduro, tomando en cuenta que va a contar más secretos, que va a entregar al pez gordo, que está buscando Estados Unidos de alguna manera de también privar de libertad. ¿Usted cree que con la privativa de libertad de Alex Saab está Nicolás Maduro en riesgo? ¿Dormirá tranquilo? ¿Estos hilos de negocios que se arman en toda América Latina y en el mundo están en riesgo para Maduro? Bueno, la figura de Alex Saab es conocido en el mercado negro como un bajador de remesas. Y un bajador de remesas es la persona que hace el blanqueo del dinero, o es el que está en el mundo del lavado de activos. Entonces, Alex Saab históricamente ha sido un bajador de remesas, no solo para el régimen de Maduro, sino para los narcos colombianos, para políticos que están unidos al narcotráfico en Colombia. O sea, hay una cantidad de gente que está muy preocupada por la figura de Alex Saab. Eso uno, digamos, para entender cuál es su papel. Es un tipo que le conoce el pasado oscuro y las cuentas a muchas personas, que hoy están en la legalidad también. Ahora, lo segundo, Estados Unidos ha tenido una política frente a la justicia que ha ido mutando. En un principio era muy dura contra el narcotráfico y hoy desde el 92, más o menos 95, se transforma esa política a partir de lo que se conoció como la política de la delación, que era: usted me cuenta las rutas, me cuenta todo, me entrega las pruebas y yo le puedo negociar el dinero y la pena. Que eso en Colombia se transformó hasta en una serie de televisión que se llamó el Cartel de los Sapos, porque fue como el cartel del norte del Valle se terminaron vendiendo unos a otros a la justicia americana. Entonces, Estados Unidos sigue con esa política y seguramente le van a ofrecer a Saab eso, lavar algo de dinero y bajar las penas y entrega finalmente pruebas importantes. Eso es lo que más le interesa a Estados Unidos. ¿Qué pruebas tiene Saab? Por eso Maduro ha intentado por todos los medios que no llegue a las cortes de los Estados Unidos, pero en el caso que llegue, creo que no va a cambiar la dinámica. ¿Por qué? Porque hay dictadores, o existían dictadores tan grandes como Saddam Hussein, que tenía violaciones a derechos humanos, comprobaba negocios ilícitos y seguían siendo dictadores. Entonces, estos dictadores, por más que tengan pruebas en su contra, no van a salir del cargo por un tema jurídico. Tiene que haber, digamos, un esquema mucho más complejo para que puedan salir del poder, tristemente, porque pues Nicolás Maduro lo que representa es una dictadura, sin lugar a dudas, en América Latina. Sí, o que haya más presión por parte de este grupo de sanciones que se han impuesto desde Estados Unidos, este apoyo que le han brindado 56 países al equipo de Juan Guaidó, de alguna manera apostando a que Venezuela pueda recuperar la democracia. Doctor, le damos las gracias por haber estado en Impacto Venezuela el día de hoy. Vamos a seguir en contacto siempre. Gracias. A ti muchísimas gracias y a todos los televidentes de Impacto.